Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando la jornada. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa del IDEPA sobre la convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial. Comentaros que hemos iniciado ya la grabación de la jornada y que tanto el vídeo como la presentación los colgaremos en la web del IDEPA y en nuestro canal de YouTube. En la jornada de hoy intervendrá nuestra compañera Paula Coviella, técnica de información de subvenciones del área de promoción, para explicaros todas las novedades relacionadas con esta convocatoria que ha abierto hoy su periodo de solicitud. Al final de la jornada abriremos un turno de preguntas a través de este chat y además podéis ir realizando las cuestiones que consideréis oportunas, que las iremos respondiendo en la medida de lo posible. Recibiréis también a través de vuestro correo electrónico tanto el vídeo como la presentación utilizada por Paula. Sin más, damos comienzo cuando quieras. Buenos días, como bien dice Isabel, vamos a hablar un poco de la ayuda de proyectos de inversión empresarial. Voy a compartir en la pantalla la presentación que he realizado. Lo primero, vamos a ver, Bien. ahí se ve algo, vale, genial. Sí, Muy bien, vamos allá. Vamos a ponerlo en modo de presentación. Mientras la gente termina de conectarse. Bueno, muy está, ¿eh? bien. Lo vemos, Perfecto. Paula, perfecto. Genial, genial. Bueno, pues nada, si os parece bien, vamos a empezar y vamos a hablar de esta ayuda que es una de las grandes veteranas del IDEPA y que en los últimos años no ha cambiado, porque las bases reguladoras son del 2017 y prácticamente no hemos realizado cambios en las convocatorias de cada año. Como veis ahí, cuando hablamos de proyectos de inversión empresarial, si os fijáis, ponemos entre paréntesis un acrónimo que es PIE, que es Proyectos de Inversión Empresarial, en el que quiero que os fijéis más que nada, porque muchas veces aquí con las prisas, a través del teléfono, conocemos esta ayuda por PIE, para que no os extrañe cuando hablamos de ella, que mucha gente dirá, pero esta chica ¿de qué me está hablando? No, no, es, es Proyectos de Inversión Empresarial, pero al tener un nombre tan largo lo llamamos PIE eh, para hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Entonces, si os parece bien, empezamos, ¿eh? Empezamos con la ayuda, con la presentación. A ver, vale. Cuando hablamos de proyectos de inversión empresarial, lo primero en lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos hablando de inversión. En este caso, no estamos hablando ni de gastos de personal, ni de gastos de funcionamiento, ni es inversión. Entonces, la inversión que tenéis que realizar si queréis acudir a esta ayuda va a tener una cuantía mínima de 50.000 euros. Mucha gente siempre piensa que en el IDEPA pues que hace falta tener unas grandes inversiones o que hace falta tener un tamaño muy grande para poder participar en nuestras convocatorias, pero no, nada más lejos de ese pensamiento. La cuantía mínima son 50.000 euros, tenéis que meter todos los gastos que sean sin IVA y estamos hablando de una subvención que va dedicada o que va destinada o que tiene como beneficiarios tanto los autónomos como las pymes como las grandes empresas. Ese cuadrito que veis ahí que os he puesto a la derecha es un cuadro bastante importante, ¿eh? Por una parte, veis lo de la parte de la izquierda, que está dedicado a autónomos y pymes, y lo de la parte de la derecha que está dedicado a grandes empresas. Es complicado para las grandes empresas meterse en cualquier tipo de ayuda y subvención.
¿Por qué? Porque la Unión Europea no nos deja dar subvenciones a las grandes empresas. Entonces, está bastante tasadas los criterios con los que puede entrar. Pero si eres un autónomo o eres una pyme, puedes o bien crear un nuevo establecimiento o bien diversificar la actividad o la producción del establecimiento que tienes actualmente. Puedes ampliar la capacidad, puedes realizar una transformación fundamental de tu proceso. ¿Eh? Sin embargo, si eres una gran empresa, lo único que puedes hacer es crear un nuevo establecimiento o diversificarte con una nueva actividad. Esto, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, podéis llamarnos en cualquier momento, porque a lo mejor es un concepto un poco complicado y no quiero pararos ahora con él. Tener en cuenta que todos los proyectos, lo digo en esta ayuda y en cualquier otro, tienen que ser viables técnica, económica y financieramente. Vale. Otro criterio que tengo ahí que os fijáis de que no he hablado todavía es que en proyectos de inversión empresarial solamente aceptamos los activos de primera mano. Luego lo explicaré con más seguridad, ¿eh? Pero los activos tienen que ser de primera mano, es decir, son activos nuevos, que no hayan sido utilizadas anteriormente. Solamente hay un caso en el que aceptaríamos activos de segunda mano, que es cuando el establecimiento, es decir, sea un establecimiento que haya cerrado o que vaya a cerrar, ¿eh? Y que el vendedor quiera comprarlo en su totalidad, es decir, la nave, la maquinaria que tengan dentro, es decir, la compra de la empresa, de los activos de la empresa. ¿Eh? Y es el único caso en el que se acepta la segunda mano en proyectos de inversión empresarial. Y es necesario que el inversor no tenga nada que ver con el vendedor. Eso quiere decir que no tenga una relación de parentesco o que tampoco sea ninguno de sus empleados. ¿Eh? Esto sí es importante. Es la única oportunidad, digamos, de comprar activos de segunda mano y que puedan ser subvencionables. Bueno, ¿y de qué sectores estamos hablando? El IDEPA se dedica fundamentalmente a industria y procesos de fabricación, así que es normal que la ayuda estrella de la inversión que tenemos sea también dedicada a esos sectores. Por lo tanto, los beneficiarios podrán ser empresas o autónomos del sector industrial, de los servicios auxiliares a la industria y del sector servicios solamente eso que veis ahí, es solamente eso se entraría. Y luego algunos proyectos del sector turístico. Vamos a hablarlo un poco más en detalle. Sector industrial. Bueno, todos sabemos lo que es el sector industrial. Se trata de fabricación, pero no todo el sector industrial entra. ¿Eh? Hay sectores que están excluidos. Os pongo ahí los más importantes, como son el carbón, la construcción naval, las fibras sintéticas, la construcción. Esos son sectores que, aunque nos dan la idea de que es un sector industrial, como la construcción naval, sin embargo, no podemos subvencionarlos, están excluidos. Luego, los servicios industriales a las empresas son lo que se llaman las auxiliares. Eso también entraría. Podrían ser subvencionables por proyectos de inversión empresarial, tanto los de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica o asistencia técnica. Sector servicios no es subvencionable, excepto en esos que tenemos ahí, que os he puesto, están también en las bases reguladoras. Podéis leerlos con calma. Son muy particulares y muy concretos. Las plataformas logísticas, la valorización de materiales, el catering para centros de gran consumo. Y luego, de forma residual, tenemos para el sector turístico solamente algunos proyectos. Como veis ahí, son hoteles u hoteles rurales de 4 o 5 estrellas. No entran otras categorías. No entran hoteles de 2 estrellas, ni pensiones, ni viviendas vacacionales, ni casitas rurales. No, eso no entra. Solamente hoteles u hoteles rurales de 4 o 5 estrellas. ¿Eh?
Tanto la creación de nuevo establecimiento desde el principio, un hotel rural, por ejemplo, de 5 estrellas, como si sois propietarios de un hotel de 3 estrellas y queréis subirlo a 4 o 5. Por cualquier circunstancia tenéis un hotel categorizado en una categoría más baja de 4 o 5 estrellas y queréis subirlo a 4 y 5 estrellas y os podemos ayudar con proyectos de inversión empresarial. Bueno, ¿y cuántos daríamos? Habíamos quedado antes que la inversión que teníais que realizar por lo menos tenía que superar los 50.000 euros sin IVA. ¿Eh? Eso es el importe que tenéis que presentar. Pero ¿cuánto os podemos dar? ¿Con cuánto os podemos ayudar? Bueno, pues según el mapa de ayudas regionales de España, del periodo 2022-2027, en función del tamaño de la empresa, podemos encontrarnos con 3 cuantías máximas. Si es una pequeña empresa, es decir, una pequeña empresa son menos de 50 empleados, un 35%. Si es una mediana empresa, podemos dar hasta un 25%. Y si estamos hablando de una gran empresa, podemos dar hasta un 15%. Tener en cuenta una cosa, estamos hablando de cuantías máximas. No quiere decir que se os vaya a dar un 35, un 25 o un 15. Quiere decir que como mucho se podrá dar esa cantidad. ¿De qué va a depender esto? Pues prácticamente de un montón de variables. En primer lugar, del dinero con el que contemos, de presupuesto que tengamos. En segundo lugar, del número de solicitudes que se presenten. A más solicitudes, lo normal es que haya que repartir el dinero entre más gente. Y en tercer lugar, la valoración que obtenga vuestro proyecto. Si el proyecto es muy bueno y sois una pequeña empresa, podéis conseguir el 35%. Vale. Se trata de una subvención a fondo perdido, es decir, que no tenéis que devolverlo. ¿eh? Lo devolveréis si no os queda más remedio porque no hayáis hecho el proyecto o porque no hayáis cumplido los requisitos. Pero esto no es una financiación que luego tengáis que devolver. Esto es una subvención a fondo perdido. Os damos el 35% y os quedáis con ello. No lo tenéis que devolver. Pero es que además, proyectos de inversión empresarial es compatible con otras ayudas que podemos tener aquí en el Principado de Asturias. Podéis compatibilizarlo con LIR. LIR es la Ley de Incentivos Regionales del Estado. ¿eh? Y el ITJ es el Instituto de Transición Justa, lo que antes conocíamos como el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tenemos 2 ayudas del ITJ abiertas, que son los pequeños proyectos generadores de empleo en municipios de transición justa y los grandes proyectos generadores de empleo en los municipios de transición justa. Tiene unos nombres muy largos, yo lo llamo el pequeño del ITJ y el grande del ITJ para cortar un poco. Pero serían compatibles tanto la Ley de Incentivos Regionales, que está abierta todo el año, como las del Instituto de Transición Justa. Es decir, que podéis pedir las 2 ayudas o las 3 ayudas en función de vuestras características, pero tener en cuenta que como máximo entre todas se va a tener un 35, 25 o 15%. Bueno, ¿y en qué nos lo podemos gastar? En las bases reguladoras va a haber varios anexos. Fijaros sobre todo en el anexo 2, que va a ser el que hable de los conceptos subvencionables. Ahí os vais a encontrar con activos materiales y activos inmateriales. Dentro de los activos materiales, 3 letras. A, terrenos y urbanización. B, edificaciones. Y C, instalaciones, maquinaria y equipo. ¿Mm? Estos son los conceptos en los que os podéis gastar esa subvención. Es decir, ese proyecto puede ir a cualquiera de estos tres conceptos. Dentro de activos materiales, terrenos y urbanización, edificaciones, instalaciones, maquinaria y equipo, y luego activos inmateriales. Hay que tener en cuenta una cosa.
¿eh? Para que hagáis el cómputo total, como ya os he dicho antes, de la inversión que podéis presentar, acordaros de excluir el IVA. El IVA no lo necesitamos para nada. Luego, tenéis que tener también en cuenta otra cosa. Es verdad que se admiten las facturas o los presupuestos que nos entreguéis, pero va a existir una serie, como pongo ahí, de módulo. Es decir, vosotros podéis gastaros lo que queráis, pero nosotros vamos a llegar hasta un cierto tope. ¿eh? Y se van a poner módulos tanto en adquisición de terrenos como en la urbanización, como en la edificación, como en la ingeniería de proyectos. Os explico un poco, pero un poco nada más. Imaginaros que vais a comprar un terreno y el terreno os va a costar 100 euros el metro cuadrado. Perfecto, nosotros no tenemos ningún problema con eso. Sin embargo, en las bases reguladoras nosotros vamos a poner un módulo. Imaginaros que ese módulo es 65 euros por metro cuadrado. Lo que quiere decir es que vosotros os podéis gastar lo que queráis, pero nosotros como máximo os vamos a subvencionar 65 euros por metro cuadrado. ¿Vale? Lo digo por si os pasáis, que no os preocupéis por eso, porque existe ese módulo y de ahí no nos vamos a pasar nosotros. Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta, cuando hablamos de terrenos y urbanización y edificaciones, va a haber solamente, ojo, solamente para el sector industrial, esto no entra ni para los hoteles, ni para las tecnológicas, solamente para el sector industrial va a haber un límite, y es que la suma del apartado A, terrenos y urbanización, y del apartado B, edificaciones, no va a poder superar el 70% de la inversión subvencionable total. Esto lo recuerdo porque es importante y todos los años nos pasa lo mismo, que se presenta alguna solicitud que no ha tenido en cuenta este límite y se queda fuera. ¿eh? Y es importante porque estamos hablando de que está metiendo una nave, la construcción de una nave, que es el grueso de la inversión de un proyecto. Entonces, por favor, tener en cuenta la suma de las dos primeras letras de los terrenos y urbanización y las edificaciones no puede superar el 70% de la inversión total que nos presentéis. Si queréis presentar un 69 de terrenos y edificaciones y un 31 de maquinaria, perfecto, pero no puede superar el 70% porque prácticamente se cae todo el proyecto, porque estamos hablando de que os quitaríamos esa partida, la de terrenos y la de edificaciones. ¿Qué más necesitamos saber? Todo el mundo me pregunta por lo de los elementos de transporte. Los elementos de transporte exterior no entran. Es decir, estamos hablando de no entran los camiones, no entran las furgonetas, no entran los coches de los comerciales, ese tipo de cosas no entra. Solamente entran aquellos vehículos especiales, ¿eh? Pero no las furgonetas, los coches normales que muchas veces nos preguntáis por ellos. ¿Aceptamos el leasing? Sí. Vamos a aceptar el leasing, por eso no hay problema, lo tenemos ahí en las bases reguladoras y la convocatoria. Pero también tener en cuenta que para aceptar el leasing es totalmente necesario que al final te quedes con el bien. Es decir, el bien que, has, que vas a poner en leasing, tienes que tenerlo con opción de compra y quedarte con él. Si no, no entraría, no, si no, no sería subvencionable. Y luego, cuando presentéis la solicitud, eh, intentar, intentar conseguir ya los famosos tres presupuestos o facturas pro forma. Cuando estamos hablando de obras que superen los 40.000 euros, tenéis que presentar tres presupuestos o facturas pro forma. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar, tenemos que ver que la que vosotros queréis coger es la relación más económica posible. Y si estamos hablando de maquinaria o servicios, ahí lo pongo suministros y servicios, si superan los 15.000 euros, también necesitamos tres presupuestos. Para todo aquello que no llegue a eso,
nos basta con uno, por eso no os preocupéis. Pero los de los 3 presupuestos es importante, y que tengan fecha, de la solicitud. Yo esto lo recomiendo siempre, es más, es que en casa lo normal es que si vais a hacer cualquier cosa, vais a pintar una habitación, se suelen pedir 3 presupuestos. Pues acostumbraros también a hacerlo en este caso, porque los vamos a necesitar siempre que supere esas cantidades: 15.000 en suministros y servicios y 40.000 en obras. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que os vamos a pedir? ¿eh? Para, para que todo llegue a buen puerto. Bueno, pues en primer lugar, la publicidad es muy importante. Es muy importante, está entre las obligaciones del beneficiario. Tenéis que hacer publicidad de la ayuda, o bien en la página web o bien mediante carteles. Tenéis que comunicarnos otras ayudas. Cuando veáis el formulario de solicitud, os daréis cuenta de que hay un apartado en el que os preguntamos, ¿ha pedido usted otras ayudas para este mismo proyecto a otros organismos? Y tenéis que decir si la habéis pedido o no, porque necesitamos contrastarlo para que no nos pasemos, de ese límite máximo de intensidad del que os había hablado, ese del 35-25-15. También os vamos a pedir que nos comuniquéis las ayudas, de minimis y otras. Luego, tenéis que llevar una contabilidad separada, para que luego a la hora de justificar nos la podáis, aportar. Naturalmente, el cumplimiento de obligaciones fiscales y con la seguridad social, eso es, común a todas las ayudas, sean nuestras, del Estado o de los ayuntamientos. ¿Cuánto tiempo tenéis que tener los activos en vuestra empresa? ¿Cuánto tiempo, tenéis que mantenerlos? Pues si estamos hablando, de activos, 5 años, eso es lo que os vamos a pedir. Es decir, en 5 años nosotros podemos volver y ver si esa máquina sigue allí. Si esa máquina sigue allí, no hay ningún problema. Pero si esa máquina, se ha vendido o os habéis deshecho de ella, entonces, puede haber un problema porque no estáis cumpliendo una de vuestras obligaciones. Y además, el empleo tenéis que mantenerlo durante 3 años. El empleo indefinido, bien que nos habéis comunicado al principio que tenéis, o bien en su caso el que hayáis creado, por circunstancias de la producción, de la ampliación de la capacidad o lo que sea. Acordaros, 5 años y 3 años. También recordaros que por lo menos el 25% de lo que de la inversión del proyecto, tienen que ser, no podemos ayudaros, no se os puede dar ningún tipo de subvención, entonces tenéis que contribuir vosotros mismos, o bien con los recursos propios que tengáis, o bien con financiación externa, pero por lo menos el 25% no puede ser, mediante subvención. Y luego, esta es la medida estrella, por eso la he metido ahí como como la estrella este año, y es que, Em, hay 2 nuevas declaraciones, ¿eh? Ya donde teníamos poco, pues hay 2 nuevas declaraciones. Una es la declaración de morosidad y otra es la declaración de NSH. Entonces, seguramente luego, si eso, José Luis, que es el técnico que me han asignado para esta presentación, el técnico de PIE, si eso os hace un poco de hincapié en la importancia de estas 2 declaraciones, ¿eh? Por ahora, simplemente os voy a comentar que son declaraciones responsables que están incluidas dentro del formulario de solicitud, que pasan muy desapercibidas, porque claro, tú estás leyendo el formulario y das consentimiento para datos personales, das consentimiento para que te miremos, la seguridad social, que cumples los criterios de la seguridad social, del ente tributario, de Hacienda, tal, y no te das cuenta de que también estás firmando esto, ¿vale? Está la de la morosidad y también la de NSH, que es, digo textualmente,
es que las actuaciones previstas en el proyecto tienen un impacto nulo o insignificante sobre los objetivos climáticos y medioambientales, según el principio de NSH, que es el principio de no causar perjuicio significativo al medio ambiente. Luego, si eso, le preguntáis a José Luis, que seguro que está deseando comentaros un poco estas dos declaraciones. Bueno, cosas de última hora que quiero recordaros. Esta ayuda está enmarcada en el reglamento de la UE en el 651/2014 de la Comisión. Es lo que digo siempre con todas las ayudas que presentamos o que lo digo por teléfono, por favor, leer con atención las bases reguladoras y la convocatoria. Por muy muchas webinars que hagamos, por muchos resúmenes que os pongamos en la página web, por muy bien que intentemos explicarlo, al final quien va a presentar la solicitud sois vosotros, quienes conocéis mejor el proyecto sois vosotros y las bases reguladoras y la convocatoria hay que leérselas para no encontrarse con alguna sorpresa desagradable, sobre todo en la parte que tenga que ver con la justificación y los posibles incumplimientos, porque esos incumplimientos pueden dar lugar a revocaciones parciales o revocaciones totales, y es imprescindible conocerlas para evitar que nos pase. Otro punto, el efecto incentivador. Mm, Tanto en proyectos de inversión empresarial como en la mayoría, el 95% de nuestras ayudas, ¿eh? No se puede empezar el proyecto antes de presentar la solicitud. Primero presentáis la solicitud y luego hacéis lo que queráis, pero antes de la presentación de la solicitud no queremos ver nada, ni facturas, ni ingresos a cuenta, ni reservas de maquinaria, ni arras, absolutamente nada, que luego pasa lo que pasa. Si encontramos a la hora de justificación una factura con fecha anterior a la de solicitud, es que se cae todo el proyecto, no es que se caiga esa factura en concreto, que después de todo no sería tan grave, es que se cae todo el proyecto y sería una pena. Las únicas excepciones que tenemos aquí con lo del efecto incentivador es si habéis realizado previamente una presentación al IR o al Instituto de Transición Justa. En el caso de que este mismo proyecto que estáis presentando a proyectos de inversión empresarial lo hayáis presentado al IR anteriormente o lo hayáis presentado al Instituto de Transición Justa anteriormente, entonces ese efecto incentivador queda anulado. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es cogeros la fecha de presentación del IR y del ITJ. ¿Vale? Sería esa la única ocasión en la que podríais empezar un proyecto antes de presentar una solicitud en pie. Luego, habíamos comentado que estábamos hablando de concurrencia competitiva. Es decir, que estábamos hablando de que tenemos un dinero limitado, unos recursos limitados y que puede haber un montón de solicitudes. Entonces, como hay más solicitudes que recursos, puede haber solicitudes que no entren. ¿eh? ¿Cómo las ponemos en orden? ¿Cómo las ponemos en orden? Pues con los criterios de valoración, que os los vais a encontrar en la convocatoria. Ahí es donde tenemos los criterios de valoración que son públicos, que son objetivos, que lo normal es que a la hora de rellenar la solicitud os deis cuenta de que las cosas que os estamos preguntando o de la que queremos que nos habléis, va a tener que ver con esos criterios de valoración, porque nosotros tenemos que puntuarlos. Si no rellenáis esa solicitud correctamente, os podemos poner un 0 en ese criterio de valoración y sería una pena. Entonces, tener en cuenta que tiene que ver, es decir, sentido, que lo que os preguntamos en la solicitud tiene que ver con los criterios de valoración para poder poneros en orden. Cuanto más arriba esté vuestro proyecto y cuanto mayor valoración tenga, es más probable que consigáis mayor financiación, ¿vale? O mayor subvención.
Otra cosa también importante que no nos cansamos de decir, pero que siempre pasa algo. Cerramos el plazo de presentación de solicitudes. Aquí en el IDEPA se cierra a las 2 de la tarde, a las 14 horas del día en cuestión. No lo dejéis, por favor, para ese último día, porque se trata de un registro electrónico y puede tener un montón de problemas técnicos. Incluso vosotros podéis tener algún tipo de problema, o bien se os ha caducado el DNI electrónico, o bien no os funciona el certificado, o bien el ordenador se ha vuelto loco, cualquier cosa. No lo dejéis para el último momento porque es una situación de bastante estrés y no hay otra manera, no hay otra manera de presentar la solicitud. Tiene que ser electrónica. En nuestro registro, sí, mejor. Mejor en nuestro registro porque ya está preparado y ya os va pidiendo poco a poco todos los campos que tenéis que rellenar, pero sí que es importante que no lo dejéis para el último día, porque siempre hay alguna solicitud que se queda fuera de plazo. Que presentéis correctamente esa solicitud, que expliquéis de forma adecuada el proyecto. No queremos rollos porque luego nos los tenemos que leer y cada vez nos hacemos más mayores y nos cuesta concentrarnos. Así que, por favor, de forma concisa, clara, qué es lo que queréis, qué es lo que vais a hacer. Y ante la duda, por favor, llamarnos. Estamos deseando que nos llaméis. Luego al final os voy a dejar los teléfonos de contacto y los correos electrónicos, ¿eh? Y solemos coger los teléfonos. Eh, ¿Y qué más cosa? Ah, bueno, que cualquier cosa que nos queráis hacer, tanto comunicar modificaciones como prórrogas, con tiempo, ¿eh? Nada de dejarlo para el último día. Si el proyecto termina el 30 de junio, por favor, no lo dejéis para el 30 de junio decirnos, oye, que quiero una prórroga, porque es que no nos da tiempo a tramitarla. ¿Eh? Tenéis ahí también un vídeo que os he dejado acerca de cómo podéis realizar la justificación. ¿Eh? Naturalmente nos podéis llamar cuando queráis. La presentación, como os he dicho, es una presentación electrónica. Vais a tener que rellenar el formulario, la memoria técnica un Excel de datos generales. Lo tenéis que hacer a través de la sede electrónica y el plazo de presentación de solicitud, esto sí es muy importante, es hasta el 27 de julio de 2023 a las 14 horas. ¿Eh? Recordarlo, 27 de julio. Esto cambia un poco de lo que solemos hacer todos los años. Si estáis acostumbrados a proyectos de inversión empresarial, os daréis cuenta que otros años cerrábamos en el mes de septiembre. Este año no. Este año vamos a cerrar en el mes de julio por unas cosas nuestras que tienen que ver con nuestro cambio de IDEPA a la Agencia Asturiana de Innovación y cerramos el 27 de julio de 2023. Y bueno, yo por mi parte he terminado. Os dejo ahí los correos electrónicos del equipo del área de promoción. Tenéis ahí el teléfono, es el 985 10 19 10. Por favor, si tenéis alguna duda, no os quedéis con ella. Porque eh, porque estoy casi segura de que podemos ayudaros, ¿eh? O bien nos llamáis a este teléfono o al teléfono de la centralita y que nos pongan en contacto. Y ahí tenéis todos los correos electrónicos. Somos cuatro personas en el área de promoción y nada, estamos aquí para ayudaros. Encantada. Y finalizo, dejo de compartir Muchas gracias, pantalla. Paula. Vale, creo que ya estoy. Gracias. Sí, ya Vale, está. Nada, vamos vale. ahora con la parte de las preguntas. Tenemos también a nuestro compañero José Luis Reduello del área de transformación empresarial, que nos va a echar una mano también con las cuestiones. Vamos a ir repasando una a una las cuestiones que nos habéis puesto a través del chat, ¿vale? Empiezo con la primera pregunta. Nos preguntan, ¿para la adquisición de software de gestión es esta subvención? Si es lo único que tienes, bueno, igual hay otras ayudas que te vienen mejor. ¿Eh? Porque, bueno, se trata de software de gestión, pero son 50.000 euros. Entonces,
igual podemos ayudarte con otra cosa, pero en principio sí, se trata de activo inmaterial, así que verdaderamente no te podemos impedir de ninguna manera que presentes esta ayuda. Pero ya te digo que igual hay otras que te vienen mejores e incluso con mejores porcentajes. Tenemos una ayuda que se llama Ayuda a la Transformación Digital, que está ahora mismo también abierta y a lo mejor también te viene bien, ¿eh? Vale, es una ayuda que vale, por eso no hay problema. Vale, pero igual hay otras alternativas. Muy bien. También nos preguntan, ¿es fundamental para las grandes empresas conocer cuál es el criterio para considerar que se cumple el requisito de diversificación? ¿Qué exige para ello? Gracias. Vale, genial, genial, me encanta esa pregunta. Además, además esto me da pie a invitar a José Luis a que venga al debate. Así que José Luis, por José favor, Luis, si Sí, quieres. ahora buenos días. buenos Buenos días, días. Isabel, Paula. El tema de las grandes empresas y el tema de la nueva actividad, que es una de las opciones que tenemos nosotros como proyecto subvencionable. La principal, digamos, cambio que existe entre pymes y grandes empresas es que exigimos que para las grandes empresas sean proyectos que llaman de nueva actividad. La nueva actividad, como nosotros decimos en las propias bases, es simplemente que sea una actividad que tenga un CENAE de los 4 dígitos diferente al que tenía actualmente. Esa es la diversificación, digamos, que ese es el criterio que tenemos. Lo que pasa es que aparte de ese criterio, veréis vosotros mismos en las bases que la diversificación además tiene que cumplir que supere el 200% del valor contable de aquellos bienes que reutilicéis. ¿Qué significa? Que si estáis haciendo una actividad ahora de construcción de equipos informáticos y os dedicáis a tornillería, que no tiene nada que ver absolutamente, pero alguna de la maquinaria o alguna de las instalaciones que estáis utilizando actualmente la vais a destinar a esa nueva actividad, esa amortización es la que incluiríamos en ese 200% que tiene que, digamos, superar la inversión subvencionable que presentéis nueva. ¿De acuerdo? Esos son los dos criterios que hay en la diversificación. Lo de nueva actividad es simplemente el cambio en el CENAE. Ojo, siempre decimos lo mismo. Paula también es, digamos, ahora en la presentación os lo ha dicho. Una cosa es lo que digáis y otra es lo que nosotros vemos. Por mucho que vosotros cambiéis un CENAE y os inscribéis en un CENAE nuevo y nos mandéis el alta en el CENAE nuevo, si no realizáis la actividad que decís en ese CENAE, no sirve. Quiero decir, no solo hay que cambiarse y darse de alta en el nuevo CENAE, sino que hay que demostrarlo. Con lo cual, ese sería el criterio que existe en la diversificación. Y luego, insisto, que existe un criterio interno de un 200% del valor contable. Ujú. Vale, perfecto. José Luis, gracias. Continúo, ¿vale? Nos preguntan, ¿por qué está excluido el sector de la construcción naval? A ver, sigo yo, Paula, ya que empiezo, No, sigo no, con no, todas. ya que estás ahí conectado. El- eh. Efectivamente, el sector de la construcción naval simplemente se excluye porque lo ponen las bases reguladoras. Quiero decir, cada administración tiene una actividad de fomento. Decide de forma política o de forma administrativa qué actividades quiere fomentar y en el día, como os dijo Pablo al principio, que éramos una de las bases más longevas del IDEPA del 2017, se puso expresamente, y lo veréis en las bases reguladoras, que el sector de la construcción naval está excluido. Es por eso, nada más. Ujú, ujú, Lo digo por si Ujú. alguno dice que en las normas comunitarias antiguamente se excluía claramente y posteriormente se volvió a incluir. Pero nosotros ese cambio no lo hemos hecho porque no hemos cambiado las bases. Entonces sigue excluido el sector de la construcción naval en estas ayudas. ujú, ujú. Vale. También nos preguntan, ¿no entra una academia que quiera comprar equipamiento, por ejemplo, una academia de formación reglada, por ejemplo, en el sector sanitario y que quiera cambiar maquinaria por otras más modernas? No, No, porque no, lo no. mismo que os dijo Paula en vuestra presentación, el sector servicios está excluido de forma completa, salvo unas excepciones que os Sí, las puso ahí, 4 digamos, cosas que pusimos ahí. efectivamente, Así que laboratorios, nada, valorización, actividad pero formativa no, pero llámanos, porque a lo mejor tenemos otra cosa. Perfecto. También nos preguntan, ¿un taller de metalistería que se dedica a la fabricación de barandillas, estructuras ligeras, puertas, etcétera, tiene derecho a esta subvención? sí, Es por supuesto. industria.
El sector industrial es fabricación. La palabra clave ahí es cuando dijo que fabricaba. Vale. También nos preguntan si estaría excluido el sector transporte. Lo Sí. mismo que el sector de la construcción naval, vuelvo a insistir, simplemente porque está puesto en las bases reguladoras claramente que el sector del transporte no es subvencionable en esta línea de ayudas. Ujú. Pero que nos llamen, Entraría que a lo mejor hay otra cosa. otra cosa, sí. ¿Entraría una universidad privada? También nos preguntan. Pues igual que hablamos antes del tema de formación, la universidad tampoco. Ujú. Vale, también nos preguntan que cuáles son los criterios para definir un proyecto de diversificación. Creo que habías comentado antes Sí, algo eso también. ya lo ha comentado Es José lo Luis. mismo que expliqué antes, simplemente sea para pymes o no Ujú. pymes, aparte del tema de las grandes empresas, del tema de nueva actividad, para la parte de pymes está también el 200% del valor contable de lo que reutilice. Exactamente, esos dos criterios son los que se siguen. Vale, ¿entran las grúas? A ver, Depende. hay dos cosas, depende, hay dos cosas distintas. Como os dijo Paula, los elementos de transporte exterior o externo, no. Los que sean internos, sí. Claro, ¿qué pasa? Si me estás preguntando por una grúa interna, un puente grúa, es evidente que sí. Ujú. Si me estás hablando por un camión que lleva una grúa para hacer, digamos, algún tipo de actividad de descarga de tu material a la llegada del cliente, no. Ajá. Vale, también nos preguntan, ¿el límite del 70% del sector industrial en terrenos y edificaciones se considera teniendo en cuenta los módulos o el valor real de la operación? No, como dijo Paula en la presentación, y si se lee despacio, pone inversión subvencionable. La subvencionable es la que nosotros digamos, conseguimos a través de los módulos, con lo cual no es lo que se presenta, sino una vez que apliquemos los módulos por los metros cuadrados correspondientes, esa inversión subvencionable, si supera el 70% del total de la subvencionable, sería cuando entra en vigor el tema de excluirlos. Pero no por Ujú. la presentación, sino por la aplicación de módulos posterior. Dentro de un edificio se consideran edificaciones, digamos, suelo, techos, paredes, cerramientos, etcétera, y se consideran instalaciones eléctricas, climatización, incendios, etcétera. En ese reparto 70-30% es importante. A ver, el tema de las instalaciones técnicas de producción. Dentro de un edificio, dentro de lo que es construcción de edificaciones, hay unas instalaciones básicas mínimas. Todos entendemos que tiene que haber unas luminarias, todos entendemos que tiene que haber una instalación de fontanería para los baños y aseos del personal y tiene que haber a lo mejor un tipo de instalación mínima de incendios, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahí, si es una instalación técnica, en el sentido de decir, si para mi actividad yo necesito una instalación de aire comprimido, esa sí que Ujú, estaría fuera y entraría en la parte de instalaciones, maquinarias y equipos. Estaría en la parte ujú, de, digamos que sumamos al 30%. Y otras instalaciones específicas y especiales, como pueden ser climatización especial, imaginemos una sala blanca de un laboratorio, etcétera, esas también estarían dentro de ese 30%. Entonces, habría que valorar, digamos, que esa instalación se pudiera sacar de lo que es una obra convencional. Pero yo creo que todos entendemos lo que es una instalación convencional. Un edificio tiene que tener sus luminarias, tiene que tener su fontanería, tiene que tener sus mínimas instalaciones. El resto de instalaciones se pueden perfectamente sacar a la parte del 30%. ujú. ¿Entrarían dentro de la subvención la adquisición de licencias o la compra de equipos de laboratorio? Sí, no hay ningún problema. Ujú, Es más, incluso uno del sector servicios especial son laboratorios de ensayo de productos. Quiero Ujú. decir, todos los equipos de ujú, laboratorio son subvencionables y las licencias pues estarían en el activo inmaterial como estaban las de gestión que acababa de comentar Paula. ujú, ujú. ¿Hay que pedir las ayudas antes de pagar suelo si se monta una sociedad? ¿Hay que pedir las ayudas antes de aportar suelo a la sociedad? A ver, no hay que pedir una solicitud antes de comprar suelo, me parece que decías. Sí. Si quieres que el terreno te entre en la subvención, sí. Lo que ocurre es que existe digamos, una variación en el tema del inicio de los proyectos. Dentro de la normativa europea
impide, digamos, que un proyecto se haya iniciado y, como decía Paula, puede producir la caída completa del proyecto al final si existe alguna de las inversiones inicialmente comprometidas o bien pagadas o bien facturadas anteriores a la fecha de solicitud, salvo la compra de terrenos y otras licencias necesarias para la actividad. Eso no significa que si el terreno está anterior, yo te lo considere subvencionable. No se te cae el proyecto, porque es una de las pocas excepciones, pero no te voy a considerar el terreno. Si tú quieres que el terreno esté dentro de lo posible de la inversión subvencionable, sería compras, compromisos, pagos, arras, fianzas, etcétera, posteriores a la solicitud. La segunda parte, lo que es la aportación a la sociedad, nosotros ahí no entramos en nada. Eso no es una compra, una adquisición a terceros. Eso es una aportación en capital de la sociedad que nada tiene que ver con nosotros. Vale. Vale, también nos pregunta, ¿se puede optar a la subvención solicitando solo 30.000 euros si no se cumple con el apartado de morosidad? A ver, si somos puristas, y supongo que lo ha leído muy bien el que lo pregunta, pues efectivamente sí se puede. Porque lo que dice la ley y la normativa es que para subvenciones superiores a 30.000 euros tiene que cumplirlo. Si él me pide menos de 30.000, hay dos opciones. Yo le podría haber dado más, pero le voy a dar lo que me pidió. Con lo cual ahí lo que se genera es que puede perder subvención posible. Pero si no lo cumple, efectivamente yo no podría aplicarle el tema de la Claro, morosidad porque efectivamente la subvención solicitada es inferior a 30.000, que es lo que claro. marca la normativa. Inferior es inferior igual, porque hay mucha gente que pregunta, lo que dice la normativa exactamente es superior a 30.000. Todos entendemos que superior a 30.000 sería 30.001. 30.000 justos entraría todavía dentro de la excepción. Ujú. Muy bien. ¿Qué plazos manejamos de resolución de ayudas? Nos preguntan Los de también. siempre. A finales de Tenemos año. 6 meses. Muy bien. ¿Nuestro local es alquilado? ¿Entran las obras de rehabilitación? Sí, sin Sí, problema. sí. Siempre que sea una actividad subvencionable. Vale. También nos preguntan que si es compatible con ayudas del plan LEADER. Bueno, ahí no. No, porque líder viene de los... A ver, hay que mirarlo todo en su conjunto, ¿vale? Pero lo normal es que si nuestra ayuda viene de FEDER y la del líder viene de FEADER, es decir, los dos son de fondos de la Unión Europea, ahí chocan. ¿Vale? Entonces se tiene que decidir por uno o por otro. Es verdad que el líder hay veces, antes, hará como 2 años o una cosa así, decía que era totalmente incompatible. Es decir, que ahí daba igual que viniera de la Unión Europea o no. Ahí daba lo mismo porque él no, el líder no admitía otro tipo de ayudas. Pero hace 2 años que se empezó a abrir, y, por ejemplo, líder sería compatible con el ITJ. Pero no Ajá, sería compatible con la nuestra porque ella viene de FEADER y nosotros de FEDER. Entonces chocaría. ujú. Muy bien. Nos preguntan también si el sector deportivo se puede beneficiar de estas ayudas. No. Igual que el otro sector servicios, el sector deportivo tampoco sería subvencionable. Ujú. Las Ojo, ayudas sector están deportivo, perdón, sí, sí, perdona sí, Isabel, nada, quiero nada, aclarar. nada. Sector deportivo, si evidentemente hace actividades deportivas, no si hace prendas deportivas, es decir, si fabrica cosas deportivas. Ujú, Entonces estamos en tema de fabricación. A ver si el sector Ujú. deportivo me está diciendo que, por ejemplo, una empresa que haga camisetas es ujú. subvencionable, por supuesto. Ujú. Vale. Pero no que No, y se dedique también, a temas de clubs de fútbol o ujú. etcétera, ese tipo O de sector también puede deportivo. pasar otra cosa, José Luis, Ujú, que por ejemplo sea un hotel de 4 o 5 estrellas de nueva construcción Ujú, y que tenga al lado unas canchas de tenis para los clientes. Entonces, no es un sector deportivo, pero sí es verdad que al final va a construir un equipamiento deportivo, pero siempre complementario a exacto. el alojamiento de ujú. 4 o 5 estrellas que sea subvencionable. Vale. ¿Las ayudas están sujetas al régimen de minimis? No, 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 ¿eh? Ujú. Vale. ¿Una residencia de ancianos en la que se aumenta el empleo de manera considerable? no. no, Tampoco. No, porque tampoco es esto es para subvencionable. sector industrial. De Ujú. todas maneras, que nos llame Vale. porque las ayudas del Instituto de Transición Justa
sí que las contempla. Entonces, en función de que sea un municipio de transición justa donde se quiere instalar o no, a lo mejor hay otras alternativas, ¿vale? Que lo miramos. Vale, ¿una ingeniería por ampliación de plantilla y de equipos informáticos y software que deba comprar es subvencionable? Es una ingeniería, no hay Es una problema. ingeniería, no hay problema por el sector. Otro tema es que tenga el Ujú. mínimo que exigimos de los 50.000 El de los y el tema 50.000, de sí. y recordar que estos son líneas de inversión. Veo que Ujú. No es en para un par de gastos. preguntas hablan de ampliación de la plantilla. Eso viene muy bien en los criterios de valoración, etcétera, pero no es lo que nosotros subvencionamos. Subvencionamos las inversiones. La creación de empleo, estupendo para todos, pero no Ujú. es por creación de empleo. Imaginemos ahora la pregunta al revés. Si solo creo empleo y no compro nada, ¿es subvencionable? No, por supuesto. Vale. Aquí no existe Ujú. nada de eso. Vale, ¿quedaría excluida la compra de una nave que se usa actualmente alquilada? Es que es una nave de segunda mano. Es de segunda mano. Ujú. Y habíamos quedado en que solamente entraban aquellas naves de primera mano. Es decir, o la construyes tú mismo, te compras el terreno y la construyes, o bien directamente la compras a un promotor y esa nave no ha tenido ningún tipo de uso previo, ni licencia de actividad, ni nada de nada. Así que los bienes de segunda mano no entran. Ujú. Una Ojo, empresa de perdona, Isabel, construcción. Sí, perdón, nada, Isabel. nada, nada. Simplemente comentando, la adquisición, no. La adecuación y reacondicionamiento de esa nave, sí. Es que lo que no entra es la adquisición de naves nuevas, digamos, Ujú. simplemente tendrían que ser de primer uso. Pero el tema de Vale. acondicionamiento, incluso de Ujú. alquiler, sí son subvencionables. Vale, también nos preguntan, ¿una empresa de construcción que abarca varios tipos de construcciones, incluyendo naves, entraría si el proyecto es, por ejemplo, de edificación residencial? Nos preguntan, No, 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 no. Pues ¿no? Como no hablamos antes, entra. el sector de Como construcción, antes. Ujú. sí, no es subvencionable. Vale. ¿Un centro deportivo que incluye suelo, urbanización, construcción, etcétera, es subvencionable con empleos y actividad diaria? Es lo No, mismo que dijimos mismo de antes, antes. no, no, pero que nos llame, que están las Vale. ayudas del ITJ que a lo mejor le encajan. Si se aprovecha solo parte del edificio para una nueva actividad para superar el 200%, ¿considero un porcentaje del edificio? Sí, efectivamente, ese es el tema de si va a hacer una diversificación de una producción y va a utilizar la parte del edificio, era lo que estábamos comentando. Aquellos activos que se reutilizan, nosotros Ujú. tendríamos que ver la amortización anual que se hace de ese edificio y luego la proporción correspondiente. Si declara, por ejemplo, que la mitad va a ser para la nueva actividad, sería la mitad de esa amortización y luego viene el criterio que comentábamos. Tiene que superar la inversión el 200% de esa amortización. Ujú. Ojo, de la nave y de cualquier otro elemento que también incluya para la nueva actividad. Es decir, hay una parte de instalaciones, entre comillas, que a lo mejor podrían ir a la nueva actividad, equipos, mobiliario Ujú. y otras cosas. Es de todo, todo lo que reutilice. Muy bien. La reforma de un vestuario de un taller entraría, ¿verdad? Nos preguntan. ¿Va La a superar reforma los de, 50.000? la reforma del vestuario de un taller tiene un problema, digamos, añadido, que como dice digamos, la normativa dice que tiene que ser un proyecto viable técnica, económica y financieramente. Lo de técnica, la reparación de los vestuarios no tiene nada que ver con una inversión empresarial. Entonces, no creo que supere esa viabilidad en el sentido económico y financiero, seguro que sí, pero el tema de técnica, Ujú. a ver, estos son proyectos que aunque evidentemente existe alguna serie de adecuación, volviendo a lo mismo, porque supongo que esa persona dirá, pero sin embargo, si construyo una nave nueva, la adecuación de los vestuarios me lo metéis y tal, porque va dentro de Ujú. un proyecto global de inversión empresarial. Entonces consideramos que evidentemente una empresa necesitará sus aseos, sus vestuarios, etcétera, pero la reforma de los vestuarios en sí mismo no tiene esa viabilidad técnica, llamémoslo así, de inversión empresarial. Eso no es una actividad productiva. Entonces no Muy sería bien. subvencionable por ese tema. Ujú, ujú. Perfecto. En el sector vacacional, adquisición de terreno y reforma de vivienda rural, ¿está excluida en esta ayuda? Algo nos habías comentado antes, Paula, de Solo este tema. hoteles de 4 o 5 estrellas o
cuando quieras subir a esa categoría un hotel que ya exista previamente. Pero ni viviendas vacacionales, ni casas rurales, ni apartamentos. No, ese tipo de categorizaciones no. Muy bien. Nos preguntan si podemos explicar las declaraciones de la ley de morosidad y el principio de NSH. José Luis, cuando quieras. Sí, a ver, la mejor manera de explicar esas declaraciones es ver unas declaraciones. Ujú, Actualmente ahora, si entráis en la página web del IDEPA, veréis que están colgadas, digamos, esas mismas declaraciones, no para esta convocatoria 2023 que estamos abriendo, evidentemente, pero sí para las del 2022, porque esto es una cosa que aplica no solo a esta nueva convocatoria, sino a convocatorias anteriores, desde el momento que entró en vigor la nueva ley. Esa declaración de morosidad simplemente tiene una declaración expresa de la empresa de que cumple esa morosidad, ¿de acuerdo? Siguiente pregunta, ¿cómo se puede demostrar? Es una declaración expresa. Entonces el problema es, como todas las declaraciones expresas, de si existe algún tipo de denuncia o algún tipo de actividad que nos dé lugar a que efectivamente no cumplía, evidentemente perdió la subvención y con cualquier otra sanción que venga posterior. Entonces, como declaración expresa, es la empresa la que nos dice que cumple. Ojo, vuelvo a repetir, como dije en una pregunta anterior, la declaración de no morosidad solo y exclusivamente son para aquellas ayudas superiores a 30.000 euros. Lo que soliciten superiores a 30.000. El resto no tiene que aplicarla. La declaración ujú, de no tener daños al medio ambiente, esos son todos los proyectos. ujú, Eso es un tema de la Unión Europea que nos exige y ahí viene la declaración exactamente que incluye. Casi ningún proyecto va a tener ningún problema en eso porque son, evidentemente, como todos entendemos, un proyecto que genere muchos gases de efecto invernadero, que genere muchos problemas medioambientales, de residuos, etcétera. El 99,9% de nuestros proyectos no tienen esos problemas. Entonces, la declaración de no daños no tendrá ningún problema, la declaración de morosidad sería la que tiene que hacer. Y solo y exclusivamente para algún tipo de grandes, medianas más bien, no grandes, porque grandes es lo que decimos, están casi excluidas, medianas empresas que hacen un tipo de cuenta de pérdidas y ganancias no abreviada, exige, además, que vengan con un certificado del auditor. Ya no vale que la propia empresa me lo declare, sino que tiene que ser el auditor quien me declare que efectivamente cumple con esas normas de no morosidad. La pregunta siguiente, ¿qué son las normas de no morosidad? Que habrá muchas empresas que ni siquiera lo tienen todavía muy claro. Existe una ley, la Ley 3/2004, que es la que aplicamos ahí, que simplemente lo que intentan o lo que intentaban, digamos, en su momento es que todas las operaciones comerciales de las empresas tengan un plazo máximo de pago. De tal manera que si en 30 días desde la emisión de la factura, 60 en algunos casos, o por un contrato escrito, no se ujú. puedan superar. Si se supera es cuando entras en morosidad, digamos así. Lo que intentaba, digamos, la ley en su día era a las pequeñas empresas hacerles que no estuvieran esperando por el pago de una pequeña factura durante mucho tiempo porque la otra empresa lo va alargando, digamos, de esa forma, ¿no? Entonces, esa es la declaración de no morosidad que pedimos ahora mismo. Ujú. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Seguimos. Nos preguntan, ¿una lavandería industrial es subvencionable? Una lavandería industrial es un sector servicios y, otra vez, no subvencionable. Ujú. En el caso de un leasing, una vez que el bien está a tu nombre, cuánto tiempo tienes que tenerlo? Igual que cualquier otra inversión de las que se subvencionan aquí. Existe un periodo mínimo de mantenimiento de las inversiones que son 5 años. Entonces, siguiente pregunta. Hay gente que dice 5 años. ¿Desde cuándo? Bueno, desde el periodo final de la fecha de ejecución final del proyecto. Pero si por lo que sea, porque es lógico, se pueden estropear, se pueden, digamos, no funcionar bien durante ese tiempo, se pueden cambiar por otros que sean, digamos, sustitutivos de los mismos. Tendrían que avisarnos de que se ha sustituido esa maquinaria y decir, he Ujú. comprado otra porque esta ya no tenía cabida aquí, pero el mantenimiento de los 5 años es igual que sea por leasing que pago al contado. No tiene nada que ver la forma de pago, las inversiones, todas las subvencionables tienen un mínimo de 5 años. Nos preguntan también la resolución 6 meses desde la solicitud o desde el final del plazo de solicitudes. Desde el final del plazo. Final del plazo.
Muy bien, pues de momento no hay más preguntas por el chat. No sé si queréis insistir en alguna otra cosa, Paula, José Luis, antes No, de lo que, finalizar. lo que decimos siempre, que por favor a las 14 horas se cierra el registro, intentar hacerlo el día antes, ¿vale? No queremos que quede sin entrar en liza con el resto de solicitudes. Y que cualquier duda que tengáis, que nos llaméis, ¿vale? Tenemos ahí los teléfonos, ya os lo he facilitado y que no os quedéis con la duda, porque seguramente que podemos ayudaros o podemos poneros en contacto con alguien que os ayude. Yo por mi Ujú. parte, si me permites, ya que soy también de la parte de evaluación, tanto de certificación como la parte de evaluación, Claro. insisto Ujú. también, digamos, que las solicitudes vengan lo mejor posible. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, que aquí no estamos hablando de ello, en la convocatoria este año se han cambiado algunos criterios de evaluación que se van a tener en cuenta para la hora de priorizar los proyectos, y además se ha subido en los puntos, digamos, mínimos que se exigen para superar, digamos, el corte de los que son subvencionables. Esos criterios de valoración son exclusivamente definidos por lo que ponga el beneficiario en su solicitud. Me pongo el ejemplo habitual. Hay una partida en la que se pone, digamos, los porcentajes de productos que se exportan hacia el exterior, los que no se exportan, los que son del mercado interior, en Asturias, fuera de Asturias, etcétera. Si eso no lo rellena el beneficiario, lo que ocurre es que no va a tener puntuación por ese criterio de valoración, que existe ese criterio expresamente, que, digamos, de alguna forma prioriza o da mayor valor a aquellas Ujú. empresas que hacen, digamos, exportación, ¿de acuerdo? Pero si no lo pone el beneficiario, yo soy imposible de saber esos porcentajes, con lo cual, si no lo pone, no se le va a tener en cuenta. Y como él, muchos otros de declaraciones medioambientales, de sistemas de calidad que tenga o que no tenga, etcétera. Entonces, me gustaría aprovechar que están todos aquí ahora mismo oyéndolo para que las solicitudes vengan lo mejor posible, porque sí es cierto que se le van a, digamos, a pedir sus sanaciones, pero sus sanaciones cuando se ven cosas claramente que o bien no se han rellenado o bien no se han enviado la documentación necesaria. Pero de casillas que no han rellenado exclusivamente, eso nadie sabe si es que se le ha olvidado o simplemente que no lo quería poner, y se va a valorar tal como está. Ujú. Muy bien, pues tomamos buena nota de todo lo que habéis expuesto hoy aquí, Paula, José Luis. Tenemos una pregunta también por el chat. ¿El porcentaje de ayuda máximo que se podría conseguir compatibilizando con las ayudas del ITJ, cuál sería? Pues eso que comenté, 35, 25, 15, en función del tamaño de la empresa. Muy bien. Muy bien, pues nada, si os parece, damos por finalizada la jornada. Estamos a vuestra entera disposición para cualquier duda que pueda surgir y tanto el vídeo como la presentación la colgaremos en la web del IDEPA y os lo mandaremos todo también por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos y que paséis un feliz día. Gracias. Gracias. Hasta luego.